Entonces, si tenemos aquí estas cuestiones de los términos, pues podemos saber que esto no va a ser 8 por 7, esto va a ser 8 por 8, 64 por 8, pues tenemos que multiplicar 64 por 8, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer con su calculadora, yo lo voy a hacer a mano, y porque aparte de eso nos sirve para agilizar un poquito nuestras tablas, nuestras matemáticas. 8 por 4 son 32, 8 por 6 son 48, y 3, 51. 512, llevamos multiplicados 3 8 apenas, chicos, ¿sí? Ahora, tenemos 512 por el siguiente 8, y nos da 8 por 2 son 16, 8 por 1, 8 y una que llevo, 9, 8 por 5 son 40. Tenemos la siguiente 8, ¿sí? 8 por 6 son 48, 8 por 9 son 72, y 4 son 76, hay 7, 8 por 0, 0. Cualquier número multiplicado por 0 nos va a dar 0, pero llevábamos 7, y 8 por 4 son 32. Y nos falta el último 8, ¿verdad? Tenemos 2, 3, 4, 5, este es 6, todavía nos va a faltar otro más. Tenemos 8 por 8, 64, 8 por 6, 48, y 6 que llevamos son 54, hay 5, 8 por 7 son 56, y 5 son 61, seguimos llevando 6, 8 por 2, 16, y 6 son 22, hay 2, 8 por 3 son 8 por 3 son 24, y 2 son 26. Y nos faltaría el último 8, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer, multiplicar por cada uno de los 8. Y bueno, para no aburrirlos con las puras multiplicaciones, que ustedes lo pueden hacer con una calculadora científica, donde tiene su exponente n, o lo pueden hacer multiplicando 8 por 8 cada vez con la calculadora. Entonces tenemos lo que son los puntos 1, el punto 2, que tenemos lo que es una ecuación algebraica. Luego tenemos que poder acordarnos que la potenciación de una multiplicación abreviada de factores iguales, en la cual el factor se refiere a la literal o a la nombrada, le nombramos la base, pero también a las literales que tienen en los exponentes. Una literal es el coeficiente diferente de 0, no puede ser 0. ¿Por qué no puede ser 0, chicos? Porque si fuera 0 no existiría esto. Tenemos la ley de los exponentes, esta es una explicación, no nada más está basado, esta clase no nada más está basada en la pura tarea. Vamos a tener que profundizar un poquitito más en cuestión de la ley de los exponentes. La ley de los exponentes nos dice que a a la 0 es igual a 1. Y esto significa que cualquier cantidad que esté elevada a la 0 potencia nos va a dar 1. Tenemos, por ejemplo, 7 a la 0. Esto es igual a 1. Tenemos 2464 a la 0 es igual a 1. Por eso en álgebra, esto es manejar álgebra ya un poquito, la ley de las potencias. Y tenemos que una ecuación a la 1 o una variable a la 1 me da la misma variable. Porque esto quiere decir que la base se multiplica una sola vez. Ahora tenemos lo que es la ley, dentro de las potencias tenemos lo que es la ley de la división. De una división tenemos a la m, entre a la n. ¿Cómo tenemos que manejar esto, chicos? Bueno, pues tenemos que decir que la base es la misma y esto se está dividiendo. Entonces, a la m menos n siempre va a ser a la n menos n. Entonces tenemos
Si yo tuviera, por ejemplo, x a la octava entre x al cuadrado, aquí tenemos una base igual. La base tiene que ser la misma, si no, no podemos dividir. Yo no puedo dividir burros con vacas, tengo que dividir siempre las mismas variables. Entonces yo tengo que esto es x vale a la 8, que es m, menos 2, y esto me quedaría x a la 6. Esto es una división en la ley de las potencias, ¿sí? Entonces tenemos la primera fórmula de nuestras potencias. Esto no viene en su tarea, pero tienen que saberlo para poder tener la información. Si no tenemos la información de nuestra ley de las potencias, pues bueno, no vamos a poder hacer una ecuación algebraica donde tengamos divisiones, ¿sí? Ahora tenemos lo que es la multiplicación a la m por a la n. Igual, chicos, aquí se están multiplicando las mismas bases. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo una multiplicación y mis potencias en este caso se suman. Se suman las potencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque la base es la misma y mis potencias se van a sumar. ¿Qué quiere decir un ejemplo con ellos? Por ejemplo, tenemos x a la quinta potencia por x a la octava potencia. Esto me da, mi base es la misma, obvio, acuérdense, la base tiene que ser la misma en este caso, x a la potencia número 13. 8 y 5 son 13. Mi potencia sería, en la base x, sería a la 13 potencia, ¿sí? Entonces tenemos lo que es eso. Ahora, tenemos cuando tengo un exponente, vamos a ponerlo acá, el exponente al cuadrado, por ejemplo, o un exponente m por un exponente externo n. Aquí las potencias sí se van a multiplicar, ¿sí? Esta base me dice que la potencia m va a multiplicar a la potencia n. Entonces, a sería m por n. Recuerden nuevamente que el puntito es una multiplicación. Y tenemos lo que es, así nos quedaría, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo para que esté un poquito más claro. Tenemos m a la quinta potencia al cubo. ¿Qué tenemos? Pues m me da a la quinceava potencia. ¿Qué es álgebra, chicos? Bueno, álgebra es una combinación de letras y números para poder hacer problemas de la vida cotidiana que sean generales. Eso es lo que significa álgebra. Entonces, pues tenemos que saber, cómo aplicarlo. Si yo me dicen, tengo una duda de cómo resolver una cuestión algebraica, pues nada más me baso a lo que es. Por ejemplo, si me dicen, tengo a números más b igual a 8, ¿sí? Yo tengo una ecuación para poder sacar dos incógnitas, chicos. Dos incógnitas. Aquí yo tendría que tener dos números. Tengo el valor de alguna incógnita, de algo que no sé, y se lo sumo, o por ejemplo la suma de mi mamá de años, de mi mamá, más la suma de mi papá de años, en este caso me darían 80, vamos a suponer, ¿sí? Que me darían 80. Entonces, pues yo digo, ¿cuántos años tiene mi mamá si mi papá tiene 7 años más que mi mamá? Ok, entonces yo digo, mi papá, que es la B, tiene 7 años más que mi mamá. Entonces yo podría identificar cuáles serían los números que tendría que sacar un sistema de ecuaciones y poder resolver
el valor de A y el valor de B para saber cuántos años tiene mi mamá, porque no van a tener 40 cada uno. Si mi papá tiene 7 años más que mi mamá, ¿qué quiere decir? Que mi mamá tiene 33 años y mi papá tiene 47 años, ¿verdad? Entonces ahí ya nos harían los 80 años que tienen entre los dos. Esa es una explicación de cómo se usa el álgebra en la vida cotidiana o las matemáticas en la vida cotidiana. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ok, entonces tenemos lo que es lo que se le domina. Aquí tenemos nada más 3 puntos en esta tarea 3, nada más que son puntos poquitito más amplios. ¿Qué es a qué se le denomina el resultado de una operación? El resultado de una operación tenemos el resultado de una operación, chicos. El resultado de una operación se le llama producto. De cualquier operación. Si yo tengo 7 menos 5, esto es igual a 2 y al 2 le voy a llamar producto. Es el resultado, también le llamamos, ¿cuál es el resultado, verdad? Pero el término matemático o algebraico en este caso es producto. Y esos serían las primeras 3 tareas que tendríamos en estas clases de Matemáticas 1 sobre que estamos viendo en la plataforma de Manhattan School en línea. Vamos a continuar con el siguiente punto, chicos, que es definiciones. Definiciones, como les comentaba anteriormente, tenemos la definición primero, álgebra. Ahora sí la vamos a anotar y vamos a tener ¿qué es álgebra? Bueno, el álgebra es una rama de las matemáticas, en las que se usan letras y números. Obvio, ¿verdad? Números. Si hablamos que es una rama de las matemáticas, pues a fuerzas tenemos que llevar números. ¿Y para qué nos sirven? Bueno, nos sirven para representar una relación aritmética. Ustedes podrán decir qué significa aritmética. Antes así se llamaban las matemáticas, chicos. Cuando nada más había puros numeritos en las primarias de hace muchos años, muchos años, la clase no se llamaba matemáticas, se llamaba aritmética. ¿Por qué? Porque estos simplemente son números. Puros números. Aquí no entraban las letras. ¿Ok? Entonces, ese es el concepto de álgebra. Dentro tenemos el siguiente punto que nos dice cuáles son las operaciones fundamentales del álgebra. Bueno, dentro del álgebra, igual que en la aritmética, tenemos suma. Aquí en los términos algebraicos, chicos, nos dan lo que les llaman adicción, pero no es una adicción a otra cosa más que a los números. Adicción, que viene siendo en realidad
la suma, ¿sí? Sumar, eso es adherir. Yo adhiero un número a otro número, un 7 más un 5, ¿sí? Y el 12 me da el resultado o el producto. Otra de las operaciones fundamentales de la aritmética es la sustracción. ¿Qué es la sustracción? Sustraer, viene del término sustraer. Hasta tenemos que aprender un poquito de español dentro de las matemáticas. Sustraer es restar o la resta, ¿verdad? La resta. Quitar términos, sustraer de una parte, sustraer otra. Eso es lo que significa o restar otra. 25 menos 3 me da 22, ¿sí? Esto es lo que significa sustracción. Dentro de las operaciones fundamentales del álgebra tenemos igual adición, sustracción, tenemos división. Tenemos división algebraica también, ¿sí? Tenemos lo que es la multiplicación. Y tenemos lo que es la multiplicación. ¿Qué es la división? Bueno, pues dividir, seccionar, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo 58 entre 7, ¿sí? Eso es una división. O puedo también tener el 58 sobre 7. También eso es una división, ¿sí? Tenemos diferentes maneras de representarla, ya sea en fracciones o ya sea con la eterna casita que nos enseñaron en la primaria. Eso es lo que significa la división. Ahora, en la multiplicación igual, el número que multiplica 7 por 6, ¿qué quiere decir? Que el 7 se va a multiplicar 6 veces, eso es lo que significa. Aquí sería la tabla del 7 la que tendrían que aprenderse, ¿sí? Eso es lo que significa una multiplicación. Bueno, esto es en la forma aritmética. Ahora vamos a hacerlo para la forma algebraica. ¿Sí me explico? La forma algebraica es lo mismo, nada más que vamos a empezar con lo que es la adicción, la suma. Yo en la suma algebraica, siempre tengo que sumar los que son semejantes, términos semejantes. Yo no puedo sumar términos que no sean semejantes, porque es lo mismo que si yo quisiera sumar cuántas vacas tengo aquí con burros. O sea, si sumo vacas y sumo burros, no puedo sumarlos al mismo tiempo y me van a preguntar cuántas vacas son y cuántos burros tienes. No puedo sumar los dos al mismo tiempo, tengo que sumar nada más los que son iguales, semejantes, términos semejantes. Eso es lo que se les llama en álgebra lo que significa término semejante. Vamos a ponerlo para que lo investiguen si tienen un tiempecito, término semejante. Por si tienen alguna duda o me pueden preguntar, ya saben, en mi WhatsApp o en el grupo, me pueden preguntar lo que son los términos semejantes. Bueno, un término semejante, entonces, decíamos, es 2A más 3B más 4A más 5B más 8Z. Yo nada más puedo sumar 2A, 4A. Entonces tengo 6A más 3B y 5B, 8B más 8Z. ¿Sí? Y eso es lo que se les llama términos semejantes. Tenemos que sumar los que son exactamente con la misma literal. Si se fijan, tenemos las literales iguales, la A no la puedo sumar con la B. Sí puedo multiplicarlas, pero no las puedo sumar, ¿ok? Entonces, para terminar este punto de lo que es la suma algebraica, tenemos como conclusión términos semejantes. Sumar los que son de la misma variable, ¿sí? La misma variable.